Hola, bienvenidos al curso de Planificación y Gestión Ambiental. Hoy estaremos hablando de ordenamiento territorial. El territorio es una definición muy importante desde el punto de vista político. Una de sus características principales es que un territorio es delimitado a partir de una relación de poder. En la ingeniería, por ejemplo, se usa mucho el concepto de territorio, sobre todo para procesos de planificación territorial y planificación de los recursos naturales. Entonces, el territorio, por ejemplo, se define a partir de una delimitación de una cuenca, por ejemplo, ¿cierto? Ese es una de las definiciones que nosotros en ingeniería utilizamos para los procesos de planificación, gestión ambiental y de ordenamiento ambiental del territorio. El ordenamiento territorial se relaciona con la distribución del poder político dentro del territorio y a su vez está relacionado con el modelo territorial a ser alcanzado y soñado por las comunidades que lo habitan. El ordenamiento territorial es definido desde el Estado para hacer una distribución de los usos del suelo y de los usos del territorio en sus delimitaciones. Así, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país un ordenamiento territorial que está basado en la distribución del país por departamentos. Otro ejemplo tiene que ver con la distribución que hacen las corporaciones autónomas regionales de su territorio de influencia, ¿cierto? Y ellos dividen por territoriales, por ejemplo, como Cartama, como Pancenú, etcétera, que son algunas de esas formas de ordenamiento territorial. Los departamentos también tienen sus formas de organización de su territorio y división territorial a partir de subregiones, por ejemplo, que es una forma también muy utilizada. Entonces, en el caso de Antioquia tenemos la subregión del norte de Antioquia, el suroeste antioqueño, el Urabá antioqueño. Otro ejemplo de ordenamiento territorial tiene que ver con la distribución que hace el Estado colombiano a partir de los territorios étnicos. Entonces están los territorios indígenas y están los territorios colectivos de las comunidades afro. Esas son formas y compartimentos del territorio que obedecen, digamos, a esa forma de distribución del poder político. Hay otras posibilidades del ordenamiento territorial, por ejemplo, cuando se divide el territorio en áreas protegidas, cuando dividimos esas áreas protegidas en zonas y en diferentes usos dentro de la misma área protegida, por ejemplo, las zonas intangibles, donde están, digamos, los puntos más importantes a preservar, donde están las zonas de amortiguación, que son una transición entre el área protegida, ¿cierto? Y las zonas más pobladas. Esas son otras alternativas del ordenamiento. También el ordenamiento se puede dar en una forma de planificación predial, a una escala de predio, ¿cierto? Donde usted a partir de las configuraciones que tenga ese predio puede generar un proceso de planificación que busque, digamos, una armonía en los usos del mismo predio y a partir de ahí fomentar procesos de sostenibilidad ambiental. Otro de los elementos importantes que debe ser mencionado en relación al ordenamiento territorial es que este debe ser integral y sistémico, participativo, flexible y de carácter prospectivo. Integral y sistémico en el sentido en que el estudio de la problemática del territorio debe realizarse de manera holística, considerando aspectos físicos, económicos, sociales, culturales y ecosistémicos. Debe ser participativo. Se debe propiciar una activa participación de la ciudadanía para que el proceso sea acogido por la comunidad y tenga la debida legitimidad. Deben estar presentes los sectores sociales y los gremios económicos y todos los actores territoriales que tengan incidencia sobre ese territorio. Debe ser flexible porque se debe poder ajustar a los cambios que se vengan dando dentro de ese territorio, bien sea por situaciones de carácter físico como deslizamientos, como transformaciones debido a eventos climáticos, etcétera, o por cambios de gobierno que puedan dar un énfasis especial al ordenamiento de ese territorio. Y debe tener un carácter prospectivo, porque se debe considerar una buena visión del futuro deseado y concertado con la gente que habita en el territorio para actuar en el presente y alcanzar el modelo territorial municipal que se quiere. Además, se deben establecer los diferentes escenarios para definir cuál es el que se desea alcanzar. El plan de ordenamiento territorial
tiene como su función sustantiva planificar el uso adecuado del territorio. Para ello, entonces, es necesario, en primer lugar, adelantar un diagnóstico territorial en el cual se identifican los problemas sobre el territorio, los conflictos de usos, las tendencias, las potencialidades. Se hace una identificación de la estructura ecológica principal, entre otros elementos. Estos planes de ordenamiento territorial tienen tres componentes. Uno es el componente general, constituido por las políticas, objetivos y estrategias de largo plazo. El componente urbano, constituido por las políticas, acciones y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano dentro de los municipios. Y el componente rural, que está constituido por las políticas, acciones y normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo. El ordenamiento territorial es una tarea específica del Estado en sus diferentes niveles. Entonces tenemos la nación, que se encarga de expedir las políticas y programas que permiten orientar los procesos de ordenamiento territorial en todo el ámbito nacional. Tenemos los departamentos, que tienen también funciones específicas y que desde allí salen lineamientos de ordenamiento del territorio y se proponen algunas políticas que buscan orientar el desarrollo del territorio desde su componente socioeconómico y cultural. Y tenemos los municipios, que son las entidades territoriales encargadas de, a partir de un instrumento que se llama Plan de Ordenamiento Territorial, promover todas las acciones relacionadas con la ocupación del espacio dentro del territorio municipal y a partir de allí considerar pues todas las actividades socioeconómicas y culturales. La estructura ecológica principal es uno de los ejes estructurantes dentro del ordenamiento territorial, porque incluye todos aquellos ecosistemas estratégicos, los cauces de agua y todos aquellos relictos pues, que tengan que ver con vegetación sin tocar y aquellos lugares que es necesario recuperar para poder orientar el modelo de ocupación territorial y garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio. La estructura ecológica principal cumple un rol fundamental en la definición del modelo de ocupación del territorio, porque es a partir de allí que se definen cuáles son aquellas áreas que deben ser respetadas en el proceso de ocupación. Es decir, por ejemplo, se definen las zonas de retiro de las quebradas y de los ríos, las llanuras de inundación, las zonas de riesgo, las áreas protegidas y todos aquellos lugares que permitan la conectividad ecológica y de cierta manera garanticen la prestación de los servicios ecosistémicos. El Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento técnico y normativo que permite orientar el proceso de desarrollo dentro de un territorio específico. En este caso, la Ley 388 de 1997 nos define que ese territorio sobre el cual se deben adelantar los planes de ordenamiento territorial es el municipio. De acuerdo a la población que tengan los municipios, los planes o este instrumento de planificación se puede denominar Plan de Ordenamiento Territorial cuando la población del municipio es superior a los 100.000 habitantes. Plan Básico de Ordenamiento Territorial cuando la población del municipio está entre los 30.000 y los 100.000 habitantes. Y Esquema Básico de Ordenamiento Territorial cuando el municipio tiene una población entre 0 y 30.000 habitantes. La Ley 388 de 1997, en su artículo 10, habla acerca de los determinantes ambientales de los planes de ordenamiento del territorio. Entre ellos se encuentran, 1, aquellas relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. 2, las políticas y directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, el artístico y el arquitectónico. 3. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos, aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, entre otras. 4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como a las normas generales que establezcan
los objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del territorio municipal de conformidad con lo dispuesto por la Ley 128 de 1994 y la Ley 388 del 97. Dentro de otros instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio están, por ejemplo, aquellos relacionados con las cuencas, que se llaman los POMCA, Planes de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrográficas. Aquí, básicamente, se hace un ordenamiento de los usos del suelo dentro de un territorio denominado cuenca hidrográfica. Uno de los componentes importantes del POMCA, por ejemplo, es la zonificación que se hace de los usos del suelo, donde se definen las zonas de conservación, se definen las zonas de uso, por ejemplo, como la minería, las zonas de uso agrícola, y todo de acuerdo, digamos, con las necesidades y las posibilidades dentro de la cuenca de garantizar la regulación hídrica de la misma. Han surgido nuevas tendencias dentro del proceso de planificación del territorio, como la planificación del paisaje rural con enfoque de conservación, que busca recuperar, por ejemplo, aquellas zonas rurales que todavía tienen algunos relictos, ¿cierto?, de su vegetación natural y articularlos a procesos de ordenamiento, de tal manera que se pueda garantizar la conectividad ecológica y la conservación de la biodiversidad. El ordenamiento ambiental del territorio surge de un debate cuando se expide la Ley 99 del 93 y allí básicamente en estos debates se concluye que el ordenamiento ambiental del territorio y el ordenamiento territorial son procesos distintos pero complementarios. El ordenamiento ambiental del territorio suministra al ordenamiento territorial una síntesis sobre la dinámica y de la estructura de los ecosistemas. También permite definir los conflictos y las tensiones por los usos del suelo en relación con el componente de sostenibilidad ambiental. También le permite definir la localización de las áreas protegidas y aquellos ecosistemas estratégicos, al igual que las zonas de riesgo, que son elementos fundamentales dentro del proceso de ordenamiento territorial. El punto de contacto entre el ordenamiento ambiental del territorio y el ordenamiento territorial se da justamente en los procesos de planificación de los usos del territorio, que le permiten enfocar cada uso de esa compartimentación espacial que se hace hacia los procesos de sostenibilidad ambiental. Y es desde allí entonces que podemos hablar de la sostenibilidad ambiental del territorio. El ordenamiento territorial entonces también se expresa a partir de otros instrumentos de planificación, por ejemplo los POMCA, a los que ya hicimos referencia, y los POR-H. El POR-H, a diferencia del POMCA, se encarga de ordenar los usos del agua dentro de una cuenca hidrográfica. A partir de este ejercicio, ¿cierto?, se tienen que estudiar toda la hidrología y la hidrología guarda una relación muy estrecha con los usos del suelo y los usos del territorio. Es allí donde existe este punto de contacto entre el ordenamiento ambiental, que el POR-H es una expresión de ellos, y el ordenamiento del territorio, que básicamente organiza todo lo relacionado con los usos del suelo dentro de un territorio específico. Bueno, esperamos con este material contribuir al entendimiento del proceso de ordenamiento territorial. De igual manera, pueden acceder al material de estudio de esta unidad y acercarse, digamos, a diferentes videos tutoriales que existen sobre ordenamiento territorial y a la Ley 388 del 97, al Decreto 3600 del 2006, entre otras normas que hablan de los procesos de ordenamiento territorial.